Bueno, comenzamos Lo este presento, plenario, entonces, lo presento brevemente. ¿perdón? Lo puedo introducir brevemente, José Manuel. Ah, perfecto, perfecto. Ya. Lo conozco. Voy a volver Ya. para comenzar. Profesor, por favor. Sí, ahí estamos. José Manuel, como ustedes percibieron por el acento, bueno, ya hay tantos acentos entre la gente con quien interactuamos, pero el de José Manuel es de México, él es oriundo de México. Ahí estudió biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México. Después hizo una maestría en ecología en el Instituto de Ecología de Veracruz. Y hizo, por propia iniciativa, se fascinó con esto de la comunicación acústica en ranas, y entonces hizo unas observaciones y publicaciones muy originales, muy importantes allá. Y después, en contraste con la mayoría de sus compatriotas, en vez de dirigirse hacia el norte, se dirigió hacia el sur, por alguna razón, y allá en Panamá, en una estación biológica muy importante, trabajando en el campo, se encontró un ex integrante del laboratorio de acá y le dijo que iba en buena dirección, que continuara hacia el sur, y así llegó de alguna manera acá a integrarse entonces al doctorado de Ecología y Biología Evolutiva en la Facultad de Ciencias. Hizo su tesis y bueno, recorrió acá en el sur muchísimas localidades haciendo trabajo de campo, y escogió una de las localidades más que podía elegir para hacer su tesis al sur, el extremo sur de la Isla Grande de Chiloé. Y en eso fue su tesis, que entiendo lo que va a presentar fundamentalmente ahora. Y después siguió su camino más al sur todavía porque la dirección. Entonces ahora está en la Universidad Católica del Maule, en Talca, y desde allá se está comunicando con nosotros y nos va a presentar su exposición. Así que, José Manolo, bienvenido a la capital nuevamente. Gracias. Ok. Bien, bueno, muchas gracias, profesor Pena, por la presentación. Ahí se supone que ya estoy compartiendo pantalla. Sí. Claro, lo que no dice el profesor Pena es que esa razón para venir al sur se llama Mario Pena. Entonces, bueno, yo se los digo ahora. Bueno, como mencionaba el profesor, voy a mostrarles una pequeña parte de mi tesis, que es básicamente la parte descriptiva, la parte inicial de la tesis, y que tiene que ver básicamente con una de las cosas que, como mencionaba también el profesor Pena, una de las cosas que a mí me interesan desde hace varios años, que básicamente el entender el dimorfismo sexual en los cantos de los anfibios. Entonces, bueno, en general esta aproximación, digamos, a la conducta la podemos hacer quienes nos estudiamos a dedicar a su estudio desde propuso Nicolás Tinbergen, ganador del premio Nobel, desde 4 aproximaciones, ¿no? Una de las que yo básicamente utilizo es estudiar, claro, los mecanismos, tratando de entender cómo se construye la conducta a partir del fenómeno mismo, de las diferencias en los cantos. Y bueno, también a través de experimentos, en alguna manera tratamos de entender también un poco el asunto de la función, ¿no? ¿Qué valor puede tener que los organismos tengan el canto de una manera o de otra, o lo realicen en un contexto o en otro? Desde este punto de vista, entonces, una de las, digamos,
de los marcos conceptuales en los que generalmente nos enfrentamos es que, bueno, por un lado que cantar atrae parejas y por otro lado que son exclusivamente los machos o mayoritariamente, predominantemente los machos, ¿no? Quienes realizan esta conducta, ¿no? Y que las hembras son atraídas a través de la expresión de esta conducta, evaluando desde luego los rasgos que en el canto pueden observar, ¿no? Esta mirada, sin duda, tiene un sesgo meramente antropogénico. Esa aproximación, digamos, no es casual. Pero además también, bueno, tiene sus raíces en gran medida a partir de este personaje, que es Carlos Darwin, que, bueno, lo reconocemos por su famoso libro del origen de las especies. Y quizás lo reconocemos un poco más también por este otro libro, que aunque no es igualmente, digamos, popular entre, digamos, entre el público general, como sí es el libro anterior. Este libro que escribió 12 años después del origen de las especies, el origen del hombre, bueno, lo que hace es tratar de enfatizar sus ideas acerca de la selección natural, digamos, relacionada con el sexo, lo que posteriormente se conoce como la selección sexual, ante el cual ha habido una serie de críticas, particularmente en el siglo pasado, y que aún, digamos, resuenan un poco en lo que llevamos de este siglo, básicamente porque parte de esas críticas hablan de que, bueno, en gran medida este libro del origen del hombre es, entre varios aspectos, un tratado acerca de las diferencias de género, ¿no? En el sentido de que, claro, nos muestra al sexo masculino como el género predominantemente agresivo, ¿no? Con una serie de cualidades como la inteligencia, con destreza manual que busca, desde luego, obtener alimento y una serie de rasgos en las que no solamente se centra en el hombre, sino también en la especie humana, sino también en otros animales, ¿no? Extrapolando muchas de estas creencias de la época a el papel masculino, ¿no? Dejando, por lo tanto, de manera excluyente, ¿no? A las hembras desde una posición dócil y una serie de otros rasgos, digamos, propios también de la creencia acerca del rol femenino propiamente de su época, ¿no? Y bueno, con esto también una serie de características que obviamente se han evaluado acerca de la selección sexual, que digamos no podemos negar su papel, su importancia, ¿no? Hablándonos acerca de cuál es el papel de algunos rasgos distintivos de los machos que pueden ser, como en este caso que vemos, ¿no? Desde unos cuernos predominantes en muchos mamíferos, particularmente en los cérvidos, que eventualmente les confieren rasgos o ventajas, ¿no? Digamos, estos rasgos que bien pueden ser armas o que bien pueden ser también adornos, señales de tipo visual, químico, acústico también, ¿no? Que eventualmente su expresión les confiere ventajas a los machos para obviamente acceder a la atención de las hembras y este favorecimiento para lograr aparearse, ¿no? Esto, bueno, nos sugiere una serie de facultades, ¿no? En donde los sexos son, se favorecerían de ser distintos, ¿no? Esto eventualmente lo vemos en un gran número de especies, ¿no? En donde logramos distinguir que hay rasgos en los que visualmente o de manera sobresaliente, ¿no? Los machos se distinguen entre las hembras, ¿no? Sin embargo, gran parte de la inquietud acerca de la aplicación de la selección sexual como teoría, ¿no? Proviene de aquellas especies en donde hay
especies, digamos, en donde este dimorfismo sexual está ausente, ¿no? De manera tajante, ¿no? Hay muchas especies también en donde no hay estas diferencias visibles, ¿no? No hay rasgos externos, caracteres sexuales secundarios visibles, en donde las especies, o por lo menos también desde nuestro punto de vista como observadores, podamos notar que haya diferencias que les indiquen a los sexos, ¿no? Cuál es el rol que deberían de jugar dentro del ámbito reproductivo, conductual, etcétera, ¿no? Lo que sucede en el caso de los anfibios, por ejemplo, es que en muchos de los casos pueden observarse algunas diferencias morfológicas, digamos, que permiten, claro, a nosotros como observadores, insisto, distinguir a los sexos, pero hay muchos otros casos en los que estas diferencias suelen ser bastante complicadas, al grado de que muchas de las especies nosotros las podemos distinguir exclusivamente cuando las hembras están, digamos, cargadas de huevos, y básicamente ese es el único carácter que nos permite en muchas especies, ¿no? Distinguir a un sexo del otro, el momento reproductivo en el que la hembra está lista para ovipositar y aparearse, ¿no? Lo que vemos entonces es digamos, algo que podríamos considerar como un gradiente, ¿no? En el que van a haber especies en las que obviamente va a haber un grado de diferencia importante entre los sexos en estos rasgos o caracteres sexuales, ¿no? Pero va a haber otras especies que van a tender hacia perder esta serie de diferencias, ¿no? Entre los caracteres sexuales secundarios de ambos sexos, ¿no? Es aquí en donde, digamos, después de que, como mencionaba también el profesor Pena, dentro de mis observaciones en alguna ocasión en México, cuando estaba realizando mi tesis de maestría, bueno, una de las cosas o uno de los fenómenos con los que me encuentro es que la especie que a mí me interesaba estudiar en aquel momento, algunas otras características de la reproducción, me encontré que, bueno, la especie que a mí me interesaba estudiar en aquel momento estaba cantando la hembra, y cuando esto sucede, bueno, a lo que me aproximo es que había un registro bastante antiguo, digamos, tenía prácticamente 60 años de haber ocurrido cuando yo lo encontré, y era la descripción de que las hembras de este mismo género, el género Eleuterodactylus, que es un género sumamente diverso en nuestro continente, que las hembras podían estar cantando, y básicamente, digamos, una gran falta de explicaciones o de capacidad de entender por qué las hembras estaban cantando, dado que se supone que en general quienes realizan esta actividad son los machos, ¿no? Esto da como consecuencia, bueno, que hasta ahora lo que sabemos es que solamente hay un 1% de especies, ¿no? De alrededor de 7.000 especies de anfibios anuros que conocemos, en las que solamente aproximadamente 28 especies más o menos, ¿no? Las hembras realizan un canto en el ámbito reproductivo, ¿no? Esto, algunos de los zoólogos más importantes estudiando este fenómeno le llamaron canto recíproco femenino, ¿no? En el año 94, en uno de los grandes libros acerca de la biología de anfibios, que posteriormente estos personajes, ambas dos mujeres que estudian la conducta desde el ámbito de la fisiología, bueno, ellas encuentran que hay un patrón muy importante en las hembras que están cantando, y es que en prácticamente la totalidad de esas especies, los machos son los que cuidan los huevos y las crías, ¿no? Digamos, esta orientación ecológica de esta conducta, ¿no? Es uno de los rasgos, digamos, principales asociados a la vocalización de las hembras, ¿no? Y bueno,
simplemente aquí en este espacio lo que quiero mostrarles es algunos de estos casos en donde, por ejemplo, podemos ver algunas especies en donde el canto de la hembra es notoriamente distinto al de los machos, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo de una rana en Borneo, en donde vamos a escuchar primero a la hembra, que tal vez, bueno, lo voy a repetir de nuevo por si alguien quiere ponerle un poco más de atención. Bueno, notarán ustedes que es un canto sumamente corto, ¿no? En comparación a lo que vamos a escuchar del macho. Y bueno, bueno, estarán de acuerdo en que esto es sumamente distinto, ¿no? Este ejemplo que estudió la colega Joana Goyés en Borneo. Hay otro género que ha sido ampliamente estudiado, 4 especies en el... básicamente estos estudios desarrollados en España, ¿no? Por estos 3 personajes que vemos aquí, de diferentes sapos del género Alites, en donde este dimorfismo empieza a confundirse un poco, ¿no? Como lo vamos a poder escuchar aquí. Entonces, quien observamos aquí del lado izquierdo, quien lleva los huevos de esta especie, cargando a sus espaldas durante gran parte del desarrollo de los huevos hasta que eclosionan, y el macho debe llevarlos al agua, ¿no? Dentro de ese proceso de apareamiento, digamos, la hembra se distingue por tener cantos relativamente más largos que el de los machos, ¿no? Y algunas diferencias en la frecuencia. Este caso del que le hemos estado hablando, tanto el profesor Pena como yo, del que yo estudié en la tesis de magíster en México, es una especie en donde lo que encontramos es que el canto de las hembras y los machos es básicamente similar, ¿no? Entonces, como tal, lo propusimos en una publicación en donde mencionamos que esta es, digamos, la primera especie en donde encontramos un monomorfismo sexual en el canto de la especie, ¿no? Prácticamente pocas diferencias en el canto de hembras y machos, básicamente esas diferencias asociadas a las diferencias de tamaño, a las pocas diferencias de tamaño que hay entre las hembras y los machos, siendo las hembras son ligeramente más grandes que los machos, ¿no? Y bueno, llegando a Chile, obviamente una de las cosas que a nosotros nos interesó fue tratar de entender qué pasaba con la ranita de Darwin, que bueno, es famosa porque lleva el nombre de este naturalista inglés, Carlos Darwin, quien la descubrió, digamos, para la ciencia occidental, la envía a Europa. Sin embargo, bueno, Darwin no se veía personalmente atraído por las ranas, los sapos, los anfibios. Entonces no hay gran observación, digamos, acerca de la historia natural de este animal, como sí lo hay de muchas otras especies chilenas. Pero otro naturalista español que vino posteriormente, pocos años después que Darwin, él dedica un manuscrito importante para hacer la descripción de esto que él encontró, ¿no? Que aquellos individuos que tenían las gónadas más pequeñas, los machos, ¿no? Eran los que guardaban en su saco bucal a las larvas, ¿no? Y que aparentemente por medio de orificios por debajo de la lengua en la boca, era por donde estas larvas eventualmente entraban, siendo tragadas por los machos, y posteriormente, después de la metamorfosis, por donde también salían de nuevo al mundo exterior, ya como ranas completamente formadas, ¿no?
Acerca de la vocalización de esta especie, sabíamos por las descripciones del profesor Pena, bueno, que este es un canto bastante agudo, ¿no? Con una sonoridad muy parecida al de las aves. Y por algunas observaciones también hechas en cautiverio, sabíamos que los machos podían cantar, digamos, cantos de varias notas, ¿no? Y que las hembras eventualmente, decía este personaje, ¿no? Buse, un personaje que estudió, que hizo estas observaciones en Alemania, que las hembras eventualmente durante el apareamiento podían emitir cantos de una sola nota, ¿no? Entonces ahí ya teníamos parte de la materia de mi interés. Este es simplemente un video muy cortito para que ustedes vean cómo hace esta vocalización un macho. ¿No? Entonces, bueno, cuando nosotros decidimos estudiar esta especie, una de las cosas a las que nos enfrentábamos era nuevamente esta dificultad, digamos, que tuve que ir aprendiendo en el camino acerca de cómo distinguir a los machos de las hembras, ¿no? En el caso de los machos preñados no teníamos básicamente, digamos, eran los más fáciles de distinguir, saber que eran machos por esta condición de estar guardando larvas, ¿no? Y descubrimos, bueno, encontramos también por algunas otras observaciones previas de otros autores que las hembras podían ser ligeramente más grandes. Nosotros ratificamos esto en la población que estudiamos. Y otra de las maneras también eventualmente de distinguir, o que nos facilitó mucho después esa tarea también, era este poro que había sido, este poro debajo del paladar, en donde podía ayudarnos a distinguir eventualmente en muchos casos en donde pudiera haber duda, ¿no? Quién era hembra y quién era macho, ¿no? Dado que cuando los machos han estado recientemente preñados, ¿no? Deja, digamos, una cierta inflamación en esta área. Y bueno, había que abrir y revisar debajo de la lengua de los individuos en aquellos casos en los que había duda. Y obviamente también revisar si había huevos en los costados de las hembras en alguna medida observables en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, para esto nosotros realizábamos observaciones, grabaciones en campo, ¿no? Este es un ejemplo de cuál es nuestra condición de trabajo en terreno, ¿no? Donde desplegamos micrófonos, eventualmente parlantes para hacer algunas pruebas, y es ahí en esta zona de muchos musgos en el sur de Chiloé, como mencionaban también, donde yo realicé en el sur de la isla de Chiloé un parque privado que se llama Parque Tantauco, y en el extremo sur también de ese parque es en donde realizamos estas observaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue un seguimiento en la vocalización entre los meses de octubre hasta febrero, y lo que encontrábamos es que, bueno, que hay múltiples cantores en estos diferentes grupos sociales de los que nosotros ya habíamos podido distinguir físicamente, que fuimos aprendiendo en el camino. Y quienes encontramos que mayoritariamente cantan, digamos, dentro de la población son los machos no preñados, ¿no? Y que digamos, una de las cosas, digamos, que nosotros encontramos que podían ser mucho más bastante interesantes en estas observaciones acerca de quienes van cantando a lo largo de los distintos meses, es que los machos preñados van cambiando, digamos, siguen manteniéndose activos vocalmente, ¿no? Esta fue una de las cosas que nosotros encontramos y que no había registro también, ¿no? De que los machos preñados, que ya eventualmente o visiblemente ya han tenido un evento reproductivo, se mantienen aún cantando. Y que bueno, que de manera, digamos, prácticamente como contrapuesta, ¿no? Las hembras tienen una mayor actividad, digamos, inversa en el sentido de los machos preñados, ¿no? Es decir, a mitad de la época, entre diciembre y enero, quienes más cantan son las hembras. Sin embargo, quienes más
los machos preñados, y quienes más activamente cantan al inicio y al final de esta, que consideramos es el periodo reproductivo, son las hembras, ¿no? Entonces, bueno, cuando observamos el repertorio de los cantos, a diferencia de lo que se había observado en cautiverio, lo que nosotros encontramos es que tanto las hembras como los dos tipos de machos mayoritariamente despliegan cantos de 4 notas y no solamente de una nota, como se había descrito en cautiverio, ¿no? Y que, bueno, este repertorio, digamos, es bastante similar entre los 3 grupos sexuales que nosotros distinguimos, ¿no? Y encontramos algunas diferencias, ciertamente, en el canto. Por ejemplo, en la duración de las notas, en donde las hembras, el grupo de las hembras tiene mayor duración de notas y mayor duración en el canto. Y además también una menor frecuencia dominante. Sin embargo, nuevamente, lo que encontramos es que estas diferencias están altamente relacionadas, digamos, con esta diferencia en el tamaño de las hembras, ¿no? Dado que las hembras son más grandes, estas diferencias están altamente relacionadas, digamos, con el tamaño de los individuos, ¿no? Entonces, ya terminando con esta presentación de esta información, cuando entonces nos preguntamos por qué cantan las hembras de sapos y rana, ¿no? Lo que encontramos es que hay distintas explicaciones sobre las que se han realmente hecho pocos estudios conductuales, ¿no? Que nos permiten apenas llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Se ha propuesto, por ejemplo, que en el caso de aquellas especies en donde hay un dimorfismo sexual más notable, ¿no? Quienes estarían, digamos, predominantemente jugando del lado de la atracción serían los machos, ¿no? Y que en estos casos en donde los cantos son muy distintos, los machos serían los que estarían eligiendo, ¿no? Y que en el caso donde estas diferencias se empiezan a perder, ¿no? Quienes estarían eligiendo serían las hembras, ¿no? Y hay, bueno, una serie de condiciones, digamos, en las que nosotros pensamos que esta condición en donde las especies son más cercanamente al monomorfismo en sus cantos, ¿no? Lo que nosotros proponemos o sugerimos es que las machos y las hembras se eligen mutuamente, ¿no? Y que esta capacidad de elección, digamos, podría estar cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Como observamos esos cambios, digamos, fenológicos en la actividad vocal, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que, bueno, cuando mayoritariamente están cantando los machos, en este caso sería cuando ellos están siendo elegidos, ¿no? Y que cuando mayoritariamente están cantando las hembras es cuando mayoritariamente ellas están siendo elegidas, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que a lo largo de la estación reproductiva debe haber un switch, un cambio en quienes están eligiendo por estos cambios de escenario de despliegue, ¿no? Y ya, bueno, simplemente para, como acotación, que es algo que a mí me parece interesante, que es digamos, una hipótesis que fue lanzada en una publicación, en un boletín, donde ha pasado básicamente inadvertida, ¿no? Por un herpetólogo que publicó esta nota en el año 2005, ¿no? Desafortunadamente poco antes de morir, este personaje lo que hace es preguntarse si lo que estamos observando en el caso de las hembras vocalizando en los anuros no podría ser acaso un efecto inverso al fenómeno que describió el libro de La Primavera Silenciosa, ¿no? Pensando en la posibilidad de que la gran cantidad de disruptores endocrinos que pudiera haber en el ambiente, como residuos de pesticidas y otra serie
de químicos que pueden, digamos, homologarse químicamente a muchos semioquímicos, podrían, digamos, estar provocando que fenómenos como reversión de sexo o estar estimulando hormonalmente a las hembras para que estén vocalizando, ¿no? Acerca de esto, digamos, ha habido realmente muy poca investigación. Las publicaciones, muchas de ellas, bueno, son recientes. Sin embargo, en los casos en los que se ha visto que algunos de estos, este es un review publicado el año pasado, en aquellos casos en donde se ha visto cambios conductuales asociados a la presencia de estos químicos disruptores en el ambiente, ¿no? Lo que se ha encontrado es que gran parte de estos cambios conductuales, digamos, no se les relaciona o no se les asocia en sí al cambio en la conducta vocal, pero sí en algunos casos, ¿no? Al cambio en la reversión del sexo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto es algo que eventualmente podría, sobre todo a algunos de ustedes, interesarles, ¿no? Y bueno, eso es lo que me gustaría presentarles el día de hoy. Muchas gracias. Esto va a terminar, así que por favor pinchen nuevamente el